estoy hasta los huevos, o sea, perdonad que os diga esto, estoy harto de que os tomen el pelo y venezolanos y venezolanas, o sea, os están poniendo un nerviosismo y una presión en el cuerpo innecesario. Mirad, yo no sé si hay algunos abogados que lo hacen queriendo o solamente lo hacen para ganar dinero, porque entonces os ponen en duda y contratáis consultas con ellos, lo desconozco. Pero hoy vamos a hablar del por qué, coño, no tenéis que hacer caso a quienes os dicen todo lo que pasa con Venezuela y del que os van a denegar las razones humanitarias. Mirad esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí es una nota de la Comisión Interministerial del 5 de marzo de 2019 que lo que te vino a decir, o sea, mirad todo lo que tengo, ¿eh? O sea, tengo muchas cosas que avalan esta tesis, ¿vale? Pero tampoco os quiero calentar la cabeza mucho. Esto es una nota, ¿vale?, que emitió el Ministerio del Interior, que lo que proponía era poder conceder razones humanitarias a los venezolanos. Obviamente no a todos, ¿vale? Los que cumplieran algún requisito de que volver no fuera una opción. Si tú sales de Venezuela y te vas para Estados Unidos y de Estados Unidos vienes a España, pues te van a denegar y no te van a dar razones humanitarias porque tendrías que haber pedido asilo en Estados Unidos. Pero si usamos el sentido común, os digo que no hagáis caso a un vídeo que me habéis pasado de una abogada que lo único que hace es no decir nada, ¿vale? Por lo siguiente, y os voy a decir, básicamente, un caso de un cliente nuestro, ¿vale?, que os lo puedo explicar bien, o sea, no hay de qué preocuparse a día de hoy. ¿Por qué os digo una cosa? Porque Venezuela ha ido a peor, no ha ido a mejor. Y ahora os voy a dar aquí argumentos del propio Ministerio del Interior y de la Oficina de Asilo y Refugio que viene a sostener todo esto. Y no lo digo yo. Yo simplemente soy un mero transmisor, que lo que hago es deciros las cosas. Pero por favor, hacedme caso, porque después salen preguntas de vídeos que no tienen ningún sentido lo que dicen, ¿vale? Mirad, Venezuela, estos argumentos y una sentencia de aquí de 2018, aquí esto es del 2019 y 2020, ¿vale?, ya hablaba de que Venezuela estaba mal. Pero es que Venezuela ha ido a peor. Democráticamente ha hecho un retroceso que ya se venía constatando desde hace años, pero ahora ya ha sido el colofón del colofón. Os voy a poner los argumentos que dice el Ministerio del Interior, ¿vale?, por si a mí no me creéis, ya en el año 2020, ¿vale? Se dice que para un venezolano, ¿vale?, del análisis individualizado, ¿vale?, de la solicitud se desprende que el motivo por el que se sale no se encuentra incluido en el Estatuto de Refugiado. Esto es porque no hay ni motivos, en este caso concreto, ¿vale?, ni motivos políticos, ¿vale?, porque no era un opositor político, ni motivos de raza, ni motivos de pertenencia a un grupo social, ¿vale? Vale. Tampoco era por sufrir penas o tratos degradantes, ¿no?, o pena de muerte, no. Pero de ahí nace también las razones humanitarias, y es porque no es dentro del Estatuto de Refugiado, la Convención de Ginebra de 1951, sino que es otro, es como un tercer estadio de protección, ¿vale? Y recuerdo que es protección nacional, fuera del ámbito de la directiva europea, ¿vale? Por tanto, que no os digan que el Pacto de Migración y Asilo interfiere en todo esto, porque no es así, ¿vale? Queda fuera de la directiva europea, ¿vale? Sigue, ¿vale? Sigue. La argumentación del por qué Venezuela necesita razones humanitarias. Y os digo una cosa, esto es de 2020, tengo una de 2024 que es igual. ¿Y qué podemos ver del 2020 a 2024 que ha pasado en Venezuela? ¿Ha mejorado? Para nada, ¿eh? De hecho, ha ido para atrás. O sea, pasó ya con Juan Guaidó y ahora más el Ministerio, que también lo menciona el Ministerio del Interior. Por eso lo digo, yo no me posiciono al final en nada, yo simplemente estoy en pro y en favor de los derechos humanos. En Venezuela, en Colombia, en China y en Barcelona, o sea, o en España, donde sea, ¿vale? Yo digo lo que dice aquí. Entonces, mirad, yo os digo el por qué Venezuela necesita razones humanitarias, y no lo digo yo, lo dice el Ministerio del Interior. Dice: Venezuela se encuentra inmersa en una situación convulsa en la que concurren simultáneamente múltiples crisis desde el punto de vista económico, social y humanitario, afectando de forma aguda y conjunta a todos los ámbitos. La Organización de Estados Iberoamericanos, el OEA, ya en un informe aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 31 de diciembre de 2017, ya dice que Venezuela se encuentra debilitada institucionalmente
en las instituciones, como digo, democráticas, así como un alarmante incremento de la represión, la violencia y la inseguridad ciudadana. Seguimos, ¿vale? Porque lo que dice es, de este modo, ese organismo internacional señala que la falta de independencia del Poder Judicial, el inadecuado ejercicio de las funciones de órganos constitucionales esenciales y los casos de corrupción en el país permean aún más la débil institucionalidad estatal. Seguimos, ¿vale? Seguimos. Un nuevo giro en el escenario venezolano se produjo el 10 de enero de 2019, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al asumir sus responsabilidades de acuerdo a la Constitución venezolana, se autoproclamó como presidente interino, asumiendo mandato de convocar elecciones. Aquí, y lo dice especialmente esto, España intervino. Y es en este marco donde España, a través del presidente del gobierno, tras expirar un ultimátum de 8 días dado al presidente de la República, Nicolás Maduro, para que convocara nuevas elecciones presidenciales, reconoció a Juan Guaidó como presidente, encargado de convocar a corto plazo las elecciones presidenciales de Venezuela. ¿Pasó? No, siguió el régimen de Nicolás Maduro. Y pone: teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas en conexión con la solicitud y las condiciones específicas del país de origen, se aprecia razonablemente que se encontrarían grandes dificultades para acceder a la alimentación, medicamentos o vivienda en el caso de retorno. De este modo, el contexto general de inseguridad en el país de origen no sería compatible con el disfrute de los derechos inherentes de la persona que formula la solicitud, ya que se considere que su situación personal resultaría gravemente empeorada por el retorno, lo que justifica la aplicación de la residencia de razones humanitarias. Y sigue lo último, ya para que veáis que es demoledor y que veáis que Venezuela, si hubiera mejorado, podríamos tener algún ápice de motivo para que denegaran las razones humanitarias, pero no es así. Venezuela ha ido a peor, a mucho peor. Dice, para acabar, la Audiencia Nacional también ha adoptado una interpretación similar en relación con las solicitudes de algunos nacionales venezolanos. Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de junio de 2018, recurso 628/2017, por si queréis apuntar. Según esta línea jurisprudencial, y abro comillas porque es literal, es posible que supuestos de conflicto o violación sistemática de derechos básicos o primarios de las personas que no tienen cabida en el asilo o la protección subsidiaria sí lo tengan en concepto de razones humanitarias. En Venezuela existe una situación de crisis generalizada que se centra, entre otras, en una absoluta desprotección de aquellos ciudadanos que manifiestan su disidencia, que son objeto de amenazas y sobre los que pende la posibilidad de, al menos, de un arresto arbitrario sin garantía alguna. Todo ello al margen de los problemas sobre dos derechos básicos como son la salud y la alimentación, siendo especialmente preocupante la situación de colectivos especialmente vulnerables como los ancianos, personas sometidas a tratamiento o niños. Como veis, no lo digo yo siempre he dicho, no era el más listo de la clase, pero al menos leo. Sigo. Para los que os dicen que se podrá pedir razones humanitarias sin pasar por el asilo. No, se tiene que pasar por el asilo. Simplemente las razones humanitarias se da por una situación diferente. El asilo o la protección subsidiaria tienes que individualizar este temor fundado a volver a tu país de origen. Y las razones humanitarias se puede dar por una situación país generalizada, ¿vale? En un contexto social, no de conflicto armado, porque no hay conflicto armado, pero sí de merma o vulneración a los derechos básicos de cualquier persona. Pero para ya acabar y deciros el por qué se tiene que pasar por un procedimiento de protección internacional y que no podréis pedir asilo directamente, pedir razones humanitarias directamente en las oficinas de extranjería, sentencia de la Audiencia Nacional del 27 de marzo de 2025, número de recurso 906/2021. Dice, desde un punto de vista procedimental y sustantivo podemos concluir que 1. Se requiere como supuesto general una previa y principal solicitud de protección internacional. 2. Que siendo necesaria la anterior solicitud, no se requiere una solicitud subsidiaria específica de razones humanitarias. ¿Por qué? Y 3. La Administración tiene un deber de oficio de, sin necesidad de esperar las alegaciones concretas de las razones humanitarias de la persona solicitante, de adoptar de oficio las medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado a las personas que necesiten razones humanitarias por estar en situación de especial vulnerabilidad. Por tanto, y os podría seguir diciendo más cosas, porque tengo aquí 1000 sentencias,
No os creáis muchas de las cosas de lo que os digan. Tranquilos, ciudadanos venezolanos, que aquí encontráis protección y sobre todo no hagáis caso a vídeos alarmistas que os hacen determinadas personas.